24 horas Central. Buenas noches, miércoles 27 de julio. De inmediato los invitamos a revisar los principales titulares de esta jornada. Un muchacho de 20 años que cumple condena en un centro de reclusión del Sename en Limache agredió gravemente a un funcionario de esa institución. Y un organismo independiente estudió la realidad de los reclusos en nuestro país, en las cárceles. ¿Y sabe qué? La mitad de ellos en algún momento pasó por el Sename. Y preocupa la creciente nivel de endeudamiento de los chilenos. Más de 4 millones de personas en nuestro país tienen sus deudas no resueltas. Todavía son deudores. ¿Y sabe qué? Los adultos mayores encabezan este ranking. El Colo-Colo de Guede no se quiere quedar atrás en este festival de las contrataciones. Sí, así es. El Cacique incorporó a Marcos Volado de Antofagasta hoy a su equipo y Colo-Colo sueña con traer de vuelta a Chile a Paulo Díaz para aumentar todavía ese plantel. Hoy en Reportajes 24, alarmante aumento de uso de armas en robos con intimidación. Con fuerza crece el mercado ilegal del arriendo de armamentos y municiones. Aquí comienzan las noticias en 24 Horas Central. Usó una cuchara como un cuchillo y con ella apuñaló 8 veces a su educador y todo porque le quitaron el teléfono celular. Hablamos de un joven de 20 años que cumplía condena en un centro del Sename en Limache. A pesar de las múltiples heridas, la víctima se está recuperando en un centro asistencial de Viña del Mar. Este episodio demuestra que el sistema está a punto de explotar, dijeron los trabajadores que además denunciaron que habían advertido de este peligro hace años. Llevaba 3 años trabajando con niños y jóvenes condenados, 3 años de guía, de construir confianzas. Y después de todo ese tiempo, el tío Iván, como lo conocen en el centro de reclusión de Limache, salió apuñalado. El joven, por un tema de celular, agrede al ¿cómo se llama? Al educador y a mansalva, propinándole ¿cómo se llama? Las estocadas, las puñaladas. De apellido Arancibia, apodado el Carechiste, había vuelto hace pocos días al centro del Sename, condenado por robo. El tribunal ordenó su retorno por violar su régimen semicerrado. Pero se advirtió, el chiquillo todos estos días dio problemas, complejo, además tiene 20 años, ¿ya? Entonces, y pasó lo que pasó, pues. Pasó que el joven retornó al centro de reclusión con un teléfono celular escondido, pero Gendarmería allanó su habitación y se lo quitó. El profe Iván lo habría delatado y eso no iba a quedar así. Conforme a las informaciones preliminares que manejamos, efectivamente habría sido golpes bastante brutales con una cuchara tipo apuñalamiento. Con una cuchara apuñaló al educador y no una, sino que 8 veces. Y a suerte hoy habían 2 educadores en esa casa. Y en ocasiones el centro no tiene de personal por licencia y una serie de cosas más. Y envían a una persona, inclusive a veces envían a una mujer sola a trabajar con 12, 14 o 16 chiquillos. Chiquillos y a veces no tanto. En este caso el agresor tenía 20 años. ¿Pueden haber mayores de edad a cargo del Sename? Puede, porque la ley lo permite, porque cuando ellos han cometido delitos siendo menores de edad, después, posteriormente, cuando se ven sus causas, pueden venir a hacer cumplimiento a los centros de menores de edad. Entonces podemos tener hasta un chiquillo hasta de 26 años hemos tenido. Nos sentimos desprotegidos desde el punto de vista de la seguridad personal, de la seguridad interna que tenemos al interior del centro, como también desprotegidos desde el punto de vista de la autoridad. Lamentablemente nosotros, como te decía, venimos denunciando hace mucho tiempo este tipo de situaciones, venimos denunciando agresiones. Falta personal, faltan recursos. Aseguran que no es fácil vigilar y recuperar a jóvenes que han cometido delitos. En San Bernardo, los trabajadores del centro de reclusión cerrado llevan 40 días en paro. No quieren recibir más internos. Ya atienden a 80 jóvenes condenados. El problema es que anunciaron la instalación de un centro de internación provisoria dentro del mismo recinto. O sea, mezclarían a condenados con imputados. De acuerdo a la ley, estas 2 modalidades no pueden convivir juntas. Y es lo que acá se va a producir. Jóvenes que serían trasladados desde el Centro de Internación de San Joaquín.
Este recinto del Sename tiene capacidad para 178 internos. Hoy cumplen condena 260. El problema son las condiciones, reclaman sus familias. Usted entra, ve en las condiciones que están viviendo ellos como menores, los baños indignantes, llega a dar asco. Es indignante cuando lo veo, mire, todo morado, ahora yo el miércoles no vino porque está enferma, está todo morado. Según ellos que los tíos les quitan sus cosas, uno les trae lo poco y nada que tiene, ¿para qué? Una Prestobalba la usan 4 internos. Gendarmes abusadores, jóvenes violentos, peleas, la agresión es para ambos lados, denuncian el trasfondo de un servicio que ya no da para más. Había una mala gestión en el servicio, eso hace que hoy día tengamos una crisis interna, que ha habido una tensión en el ambiente laboral. La crisis está en punto crítico, se arrastra por años. El sistema de protección de la infancia en Chile no está funcionando, según denuncia la Fundación San Carlos de Maipo. Aseguran que del total de personas que hoy están en la cárcel, 1 de cada 2 internos había pasado por un centro de protección de Sename, de un centro de protección o de internación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado no fue eficaz tanto en la reinserción como en la protección de aquellos niños y adolescentes. Todas las autoridades se van tirando la pelota y lamentablemente ninguno se hace cargo. Hoy día tenemos una directora nacional nueva, pero tiene que hacerse responsable. La tarea es urgente y se requieren medidas concretas. No más corrupción, reclama el Frente de Trabajadores de Justicia. Ayer fue por Gendarmería, hoy también por la crisis del Sename. Estas condiciones son a nivel nacional en Sename. Hoy tenemos un trabajador apuñalado. Ya es el colmo ya. Pedimos la renuncia de la ministra Blanco. ¿Hasta cuándo? La pregunta queda en el aire, igual que el paradero del agresor de Iván, un hombre de 20 años que volvió a escapar del hogar al que había retornado recién, hace 4 días. Último minuto. Vamos a una noticia de último minuto tremendamente relevante en términos políticos porque el ex jefe de finanzas del PPD afirmó ante la Fiscalía que Carolina Toá estaba en conocimiento de los aportes que Sokimich le entregó a ese partido mientras ella lo presidía. De acuerdo a la declaración de Sergio Ortega, a la que 24 horas tuvo acceso exclusivo y que está disponible en nuestra web, la alcaldesa de Santiago estaba en pleno conocimiento de los aportes que la empresa controlada por Julio Ponce Lerú hizo al PPD a través de la corporación Chile Ambiente. Ante los fiscales y en calidad de imputado, este ex jefe de finanzas del PPD dice que el entonces tesorero Luis Mate le ordenó usar este mecanismo dada las solicitudes de Toá respecto de contratación de personal y arreglos en el PPD. Es más, Ortega da cuenta de un correo electrónico que le envía el ex tesorero en que este le señala que el convenio con Sokimich, con Chile Ambiente, había sido visado por él y por Carolina Toá. Ahí estamos viendo el texto de este correo que fue escrito a Catherine Bishop, secretaria de Patricio Contese. Entre los antecedentes que obran en poder de la Fiscalía está este correo electrónico, como decíamos, de Mate y la ex secretaria de Sokimich, en la que se coordina una reunión entre el tesorero, Carolina Toá y Patricio Contese. En la causa, la actual alcaldesa de Santiago declaró como testigo y ha sostenido en reiteradas ocasiones que no tuvo injerencia alguna ni supo de financiamiento de parte de Sokimich al PPD bajo su conducción. Desde el entorno de Carolina Toá señalaron que la alcaldesa espera conocer en detalle esta declaración, pero que mantiene sus dichos respecto del caso. Es un tema en desarrollo del cual obviamente esperamos tener nuevas reacciones. Cada vez son más los chilenos que tienen alguna deuda impaga. A junio de este año, más de 4 millones de personas están en mora, un 15% más que el mismo mes del año pasado. Lo preocupante, los jóvenes entre 25 y 29 años que se atrasaron en al menos una cuota también subieron su representación a un 15%. Y en el grupo de adultos mayores de más de 70 años, la cantidad se disparó en un 21%. ¿Cuánto deben en promedio? ¿Es esta otra consecuencia de las bajas pensiones en nuestro país? Lo revisamos a continuación.
crédito de consumo, 48 cuotas, 3, 5, 6 millones. Ofertas disponibles en el mercado que bombardean a chilenos cada vez más endeudados. Pero detrás de las cifras se esconden realidades. Ignacio e Isabel llevan 47 años caminando juntos. Los dos son pensionados y entre ambos obtienen apenas 260.000 pesos al mes. Para ellos, pedir y comprar con crédito fue la única opción. Nosotros andamos en eso ahora buscando soluciones, justamente en el asunto de las deudas. Estamos súper endeudados. Estamos endeudados en los supermercados, en tiendas. Farmacias también. Sí. Y no son los únicos. Según el último informe de la Universidad San Sebastián y Equifax, el grupo de adultos mayores de más de 70 años con deudas morosas creció un 21%, es decir, 314.000 abuelitos luchan con el sistema financiero día a día. Probablemente son tasas mucho más altas las que les cobran a los adultos mayores. No son todas las instituciones financieras, no son las clásicas. Probablemente hay cajas de compensación, hay farmacias, hay multitiendas que asumen ese riesgo, pero ese riesgo lo asumen cobrando una tasa mucho mayor. El dato aún más preocupante es que ese grupo tiene una deuda promedio de 1.133.000 pesos, una cifra que contrasta con las actuales pensiones promedio que reciben los jubilados. Dos problemas: acceso al crédito muy fácil y segundo, las pensiones y los sueldos bajísimos. O sea, como 80.000 pesos, 100.000 pesos mensuales. Los bajos ingresos, a pesar que el concepto de pensión o jubilación es alegría de júbilo, aquí, digamos, el adulto mayor no tiene ningún júbilo. Por eso muchos adultos mayores no tienen más opción que seguir trabajando, incluso después de los 70 años. Por lo tanto, también una de las grandes soluciones que se supone que se nos quieren dar, que es que las personas sigan trabajando. En Chile eso ya sucede por las bajas pensiones, ¿cierto? Y eso evidentemente genera un incentivo al endeudamiento. Pero es solo un grupo. En junio de 2016, la cantidad de chilenos que dejaron de pagar a tiempo sus compromisos subió un 15%, es decir, casi 4.100.000 personas están morosos. Y si usted no sabe si está dentro de este registro y no puede pagar el boletín comercial para averiguarlo, esta página web ofrece la misma información en línea y de forma gratuita. Destácame.cl es el sitio que, además de orientar en materia financiera, ofrece esta herramienta que mantiene la confidencialidad de los datos y seguridad a la hora de solicitarlos. Una verificación de identidad para estar seguro de que quienes lo está solicitando es el titular de los datos. Ahí pedimos el número del carnet de identidad más el número de serie. Nosotros no hacemos nada con esa información sin tener el consentimiento expreso de las personas. Alternativa para saber si somos parte del enorme grupo que tiene alguna deuda impaga. El inicio quizás para intentar revertir una situación que complica de forma transversal a los chilenos. En nuestra página de Facebook preguntamos: en los últimos meses, ¿te has endeudado más? El 68% respondió que sí y solo el 32% restante dice que no. Puede votar aún y dejar sus comentarios en nuestro fanpage de 24horas.cl. Cambiamos de tema. Estaba preparado para vender remedios, pero también para defenderse. Anoche en San Ramón, el dueño de una farmacia baleó y mató a 2 delincuentes que lo quisieron asaltar. Los sorprendidos clientes y los testigos declararon que incluso entre los ladrones que lograron huir hay un herido. Son reacciones que la justicia consideró legítima defensa. Oportunidades donde las víctimas usaron armas de fuego para defenderse de los delincuentes. El último, al anochecer del martes en San Ramón. Eran las 8:30 cuando 4 delincuentes armados bajaron de un auto e ingresaron a la farmacia Centro con pistolas. Llega mi hermana llorando, pensó que me habían asaltado a mí. Salimos para afuera, un tipo corriendo con un arma para allá y el otro estaba convulsionando acá. Y de repente miramos para adentro y el otro joven ya estaba muerto adentro. Bueno, nosotros pensamos que había sido un ajuste de cuenta, pero que le hicieron asaltar a don Juan. Los ladrones, con la cara tapada con medias oscuras y las capuchas de los polerones, amenazaron a un trabajador. El dueño del local, de 68 años, desenfundó su pistola y disparó. Él sufrió una herida menor en el dedo índice de su mano izquierda. Los asaltantes corrieron peor suerte. Rápidamente el dueño del local extrae un arma y efectúa 7 disparos en contra de los delincuentes, falleciendo 2. 3 impactos llegaron a Alexander Lizama, de 18 años, con antecedentes por hurtos, lesiones, daños y robo. Él cayó muerto al interior de la farmacia.
Su compañero de delito, Joan Puga, de 20 años, era conocido por robos con intimidación, lugar habitado y porte de arma blanca. Murió afuera poco antes de subir al auto en el que huyeron otros 2 delincuentes. ¿Cuántos disparos escuchaste? Yo escuché como 4, pero creo que hubieron más. Sí, los otros locos también tiraron, pero parece que andan con armas hechizas. Todos los días asalto aquí, asalto aquí en el metro, todos lados aquí, puro asalto. Claramente el dueño de esta farmacia no dudó ni un segundo en tomar su arma y disparar. Una acción de defensa que sus vecinos apoyan y justifican. Usted sabe que la justicia no hace nada, entonces ya la gente está cabreada de los asaltos, robos, entonces tiene que tomar la ley por sus manos. Por una parte encuentro bueno que se defiendan así en esa forma, porque si ya no tienen respeto, los toman los carabineros, los llevan y en la tarde están aquí de nuevo. Él es Benjamín Lillo, comandante en retiro de la Fuerza Aérea, que en 3 oportunidades usó su arma inscrita para defender su local en una estación de servicios. El 2009 mató a 1 de 2, el 2015 a otro y este 2016 a 2. Quitarle la vida a una persona es bastante doloroso, pero él o yo. Tanto Benjamín Lillo como el dueño de esta farmacia están libres. Quizás la única diferencia es que en el último caso el comerciante no tiene claro si quiere volver o no a trabajar en el mismo lugar. Último minuto. 2 personas fueron detenidas por la muerte de Jorge Matute Jones. Son detenidos después de 15 años de investigación. Uno de ellos, un ex guardia de discoteca La Cucaracha, ¿recuerda usted? Bueno, David Yáñez nos cuenta detalles desde Concepción. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Se trataría del principal avance en la investigación por el caso de la desaparición y muerte de Jorge Matute Jones, desde que el informe de un perito forense español estableció que habría muerto por sobredosis de un fármaco y que esa sería la causa de la muerte. De hecho, la ministra en visita hace aproximadamente una semana ya había establecido que este fármaco, muy parecido al pentotal sódico, solamente podía ser, estaba al acceso de 18 personas que habían asistido hasta la discoteca La Cucaracha, de las cuales 2 ya habían fallecido. Fue en esta búsqueda y en este proceso cuando estaban entrevistando a las personas que podían tener alguna relación o algún acceso a este tipo de fármacos, tanto en Concepción, en diligencias que se realizaban en esta ciudad, también paralelamente en Santiago, que llegaron hasta su despacho Cristian Montes, un ex guardia de la discoteca La Cucaracha, y su pareja, que también trabajaba en el mismo recinto, Cherry Ruiz. Estas personas fueron interrogadas desde muy temprano, aproximadamente a las 2 de la tarde, y empezaron los interrogatorios, y según trascendió habría habido situaciones que no supieron explicar bien, y sería la razón de fondo por la cual la ministra en visita, Carola Rivas, determinó decretar la detención de estas 2 personas. Recordemos, el crimen ocurrió en 1999, por lo tanto está regido por el sistema penal antiguo. Esto implica que la ministra Carola Rivas ahora tiene 5 días para resolver la situación procesal de estas 2 personas que fueron trasladadas hasta la cárcel de Concepción. En estos 5 días tiene que definir si las somete a proceso por algún delito en particular, tal vez homicidio o incluso obstrucción a la investigación, o las deja libres. En todo caso, sería el mayor avance de la investigación en lo que va desde la reapertura del caso por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue hace aproximadamente 2 años, el momento en que también la misma ministra Carola Rivas se hizo cargo de esta situación. A la salida, la ministra solamente dijo que no podía decir nada, no entregó ni un solo detalle. Solamente logramos identificar que estas 2 personas iban saliendo en un vehículo de gendarmería, y testigos que estaban en el lugar las identificaron claramente como el ex guardia Cristian Montes y su pareja Cherry Ruiz. Por lo mismo, las próximas horas van a ser claves en cuanto a cuál va a ser la situación procesal de estas 2 personas y también hacia dónde va la investigación del caso por la desaparición y muerte del universitario Jorge Matute Jones. Cuidado, no te muevas ahí. En silencio y tras 40 días preso, el desaforado senador Jaime Orpiz dejó esta tarde la cárcel. El tribunal acogió la solicitud de su defensa y decidió reemplazar el encierro por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Senador, tranquilo, mucho más tranquilo. Muchas preguntas, ni una sola respuesta.
¿Se puede decir más tranquilo, senador? Senador, ¿se hizo justicia, cree usted? En completo silencio, Jaime Orpiz, principal imputado en el caso Corpesca, abandonó el anexo Capitán Llaver, lugar en el que estuvo recluido desde el 16 de junio. Siempre hemos sostenido que no hay peligro para la seguridad de la sociedad y fue el argumento que indicó el tribunal en orden a que claramente con los antecedentes que se habían acompañado y por los delitos que había sido formalizado no se podía sostener que la peligrosidad se iba a mantener por siempre. Más temprano, el senador fue llevado a la sala de audiencias. Antes de ingresar, los gendarmes le retiraron las esposas. Tras la exposición de la defensa, la jueza sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo. Concluyó que no hay antecedentes nuevos que agraven su situación. También señaló: no existe en el caso concreto posibilidad de reiteración de los delitos por los cuales se ha formalizado en la audiencia respectiva. La magistrada consideró en su favor el pago de 37 millones de pesos que efectuó Orpiz, equivalentes a multas, reajustes e intereses por el daño fiscal por los dineros que recibió de Corpesca. El Servicio de Impuestos Internos estuvo de acuerdo con la petición de modificar la prisión preventiva. Creemos que es una señal equivocada que hace el Servicio de Impuesto Interno, una más, que ya lo vivimos en la causa Longueira, lo vivimos una vez más acá, donde le da una señal a la clase política de que hay una impunidad respecto a los delitos que ellos pueden haber cometido en estos ilícitos. El principal objetivo es recaudar impuestos. Y en este caso, el senador Orpiz pagó los impuestos producto de lo ilícito que se le ha imputado. El Servicio de Impuesto Interno estima que el patrimonio fiscal ha sido claramente resguardado al cumplirse con ese pago. La posición del servicio es una posición en este contexto errónea. Entendemos nosotros que los ingresos que recibió el senador Orpiz no corresponden en ningún caso a donaciones. Se trata de delitos de cohecho, delitos tributarios de facilitación de documentos falsos, y que si eventualmente existe algún impacto tributario, como lo señalamos en la Corte de Apelaciones, esto tiene que ver con un incremento en los ingresos del senador Orpiz. Si es el Servicio de Impuestos Internos, que son las personas que cuidan y resguardan las arcas públicas, entienden que se ha restaurado íntegramente esta situación, entendemos que esto debe ser respetado. Los querellantes insisten en que Orpiz es un peligro para la sociedad. No había variado realmente ninguna circunstancia de aquella que se tuvieron en cuenta para decretar la prisión preventiva en contra del imputador. Desde la noche de este miércoles, el desaforado senador Orpiz cumple las medidas cautelares en su casa, una decisión a la que los querellantes apelarán. Habrá AFP estatal y una hoja de ruta para la reforma al sistema de pensiones. Así lo anunció el gobierno. Pero ¿es suficiente de acuerdo a las demandas de la ciudadanía? La recepción fue diversa en el mundo político y desde las organizaciones pro y anti-AFP. Hay tareas que se van a hacer en este gobierno y otras tendrán que hacerse en gobiernos sucesivos. La ciudadanía salió a la calle y la moneda fue clara en trazar la ruta para los próximos 19 meses. El objetivo es crear una AFP estatal, pero la reforma al sistema de pensiones será tarea del próximo gobierno. En el oficialismo hay distintas posturas sobre los objetivos planteados. Claramente es insuficiente. La prioridad número uno hoy día es un cambio al sistema de pensiones, porque el actual es un verdadero crimen social y para eso se requiere decisión política. Yo entiendo que eso más bien es una discusión de la próxima candidatura presidencial. Una legislación rápida, más bien presionada, no es la mejor manera. Mientras que en la oposición no genera apoyo la idea de crear una AFP estatal. Si nosotros creemos que el sistema de pensiones chilenos se arregla simplemente creando una AFP estatal, estamos viviendo en un mundo de fantasía. Este es un tema que si el gobierno lo quiere implementar hoy día, convoque un grupo de trabajo transversal. En septiembre de 2015, la Comisión Presidencial sobre Sistema de Pensiones entregó 58 propuestas con distintas alternativas, aunque no llegó a una postura común. Seguiremos nuestra marcha responsable a un sistema de pensiones para el futuro que otorgue beneficios acorde a los esfuerzos realizados durante la vida laboral y que integre solidaridad. A partir de ahí se conformó un comité de ministros que analiza las propuestas. El martes el gobierno planteó establecer una hoja de ruta para abordar el debate de fondo. La pregunta es ¿cuál será su alcance? Le pedimos que se dirija al pueblo y nos comunica a todos que antes de terminar su mandato va a terminar justamente poniéndole fin también a las AFP. Yo creo que el gobierno ha sido muy claro y ha entendido bien el contexto en el cual está el país. La solución no es A, B o C en términos simples, y esto requiere pensarse. Un debate tan complejo como urgente, que en lo inmediato se concentrará en la creación de una AFP estatal.
Y seguimos con una buena noticia para los automovilistas, para las dueñas de casa, para todos en realidad. Los combustibles caen en sus precios a partir de este jueves. Las bencinas en sus 3 octanajes caerán 5,5 pesos, mientras que la parafina lo hará, escuche bien, en 20 pesos. El diésel cae 5,5 pesos también, mientras que el gas licuado cae en 1 peso. Con estas bajas, las bencinas acumulan un descenso de 25 pesos en un mes, mientras que la parafina, en el mismo lapso de tiempo, suma una baja global de 65 pesos por litro. Y la ministra de Educación, Adriana del Piano, dio por superado su impasse con la Universidad Autónoma, al decir, ¿recuerda usted?, que esa institución se había colado en la gratuidad. Pero, sin embargo, el ministerio ahora enfrenta una nueva polémica, luego que le pidiera la renuncia a la rectora de la Universidad de Aysén. Está en formación aún esa universidad estatal, quien señaló que estudiará jurídicamente la petición antes de responder. Ministra, trajimos coladores para que no se cuelen más instituciones. Con coladores en mano llegaron estudiantes de la Confech al frontis del Mineduc para pedirle a la ministra Adriana del Piano que no se le cuelen más instituciones en la gratuidad, tal como ella se refirió el lunes a la Universidad Autónoma, dichos por los que después pidió disculpas. A pesar de que la ministra lo reconoce, en el gobierno nadie la escucha al parecer, porque en el proyecto que se ingresó hace algunas semanas al Congreso se mantiene exactamente la misma gratuidad, por lo tanto se van a seguir colando instituciones. La ministra dio por superado el impasse y descartó hacer modificaciones a los requisitos para que las instituciones ingresen a la gratuidad. Yo ya doy por superado el tema, efectivamente es una universidad que existe de acuerdo a todas las normas legales que el país tiene, pero el año pasado habíamos puesto más exigencias para ingresar en la gratuidad y, bueno, algunas de ellas se cayeron y efectivamente pasó. En tanto, las universidades estatales insistieron en que las casas de estudio que están en la gratuidad deberían pertenecer al sistema único de admisión, algo que la Universidad Autónoma no cumple por negativa del Consejo de Rectores. Me parecería sensato de que hubiera una ventana a abrir que dijera, mire, ya que por motivos ajenos al Consejo de Rectores va a entrar a la gratuidad, es mejor tenerla dentro del sistema único de admisión que afuera. En otro ámbito, los rectores del G9 se reunieron este miércoles con la ministra de Educación para hacerle saber su descontento con el proyecto de reforma a la educación superior. Se ha ignorado el aporte tan significativo que han hecho y hacen estas instituciones al país. Reacciones horas previas a la reunión del Consejo de Rectores de este jueves, el que además estará marcado por la sorpresiva renuncia que el Mineduc le pidió a la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey. Estamos viendo desde la perspectiva del proyecto mismo, jurídica, la situación y daremos una respuesta el día de mañana a esta solicitud de renuncia. La Universidad de Aysén se encuentra en formación y empezará a impartir carreras en marzo próximo. Funcionaron los controles internos, pero reconocen que fue un terremoto. Un funcionario de la PDI con más de 2 décadas en la institución fue acusado de vender armas y municiones a delincuentes y narcotraficantes. Para los investigadores del delito es una prueba palpable del crecimiento explosivo del mercado negro de armas. Todo el rato nos apuntaban en la cabeza, todo el rato. Que no se acercara a nadie porque si no iban a disparar. La actitud de los individuos era muy agresiva. Me apuntó acá en el estómago con el revólver. En 20 minutos de audiencia de control de detención se confirmaba el abrupto fin de 22 años de carrera en la Policía de Investigaciones. Gabriel San Martín Miranda era hasta el día anterior armero de la PDI. Tenía a su cargo las municiones y centenares de pistolas, escopetas, fusiles y subametralladoras. En más de 2 décadas se ganó la confianza de todos, pero al parecer también de los que estaban al otro lado de la trinchera. Junto a otras 6 personas, se les acusó de abastecer con armas y municiones a delincuentes de la zona sur de la capital. Nosotros los que denunciamos este hecho delictual, al transgredir las normas y los protocolos institucionales establecidos, la institución transparenta todos los procedimientos y fue desvinculado inmediatamente de la institución. Son acusaciones gravísimas que lo alejaron de la PDI el mismo día que el alto mando fue informado de los cargos. Las mesas de la Brigada contra el Crimen Organizado se hacían estrechas para exhibir las armas y municiones que se les incautaron. Todas estaban a disposición del mercado negro. La asociación investigada también incluye
armerías legales. La mayor cantidad de armas que tenemos nosotros acá, que esto ven a nuestras espaldas, responde a un allanamiento que se realizó, la mayor cantidad de estas, a una armería que funcionaba de manera legal, pero de manera irregular mantenía muchos de los armamentos. Se tenía conocimiento que se iba a efectuar una entrega de este tipo de municiones, razón por la cual se procedió a una vigilancia y se logró confirmar que efectivamente el funcionario de la Policía de Investigaciones le hace entrega de alrededor de 1000 municiones a este funcionario de la armería, razón por la cual se procede a gestar las detenciones de todos los miembros de esta organización. Una información que golpea a la PDI, pero que confirma un fenómeno nuevo que tiene en alerta al gobierno y a las policías. Según estadísticas de Carabineros obtenidas por Ley de Transparencia, entre el año 2014 y 2015 el uso de armas en los robos con violencia subió un 10,5% a nivel nacional. Y aunque la constante, según las denuncias, en el último lustro, solo en el 2% es su armamento de fuego, de todas formas, es una realidad que preocupa. Tiene mucha vinculación con un mercado ilegal de armas que pareciera por lo pronto que está bastante consolidado, que es un mercado que se está sofisticando, que es un mercado que no necesariamente participa de los hechos delictuales, sino que arrienda armas, presta armas, arrienda o entrega municiones, cambia las armas en algún sentido. Para esta experta en seguridad, un nicho que no ha sido del todo explorado. Eso, aunque diversos operativos policiales, en particular los de la Brigada contra el Crimen Organizado, se han centrado en el mercado ilegal de las armas en nuestro país. Y la desconocida cifra de cuál es el poder real de fuego en manos de delincuentes. Alejandra Amor lleva años estudiando los fenómenos de seguridad ciudadana. Para ella los números son elocuentes y no concuerda con la teoría de un aumento en la violencia en los ilícitos, pero sí hace referencia a un estudio que podría dar algunas luces. La violencia, en un 80% de los casos aproximadamente, la violencia asociada a los delitos de robo, se gatilla producto de la resistencia de la víctima. El que la víctima se resista es un detonante para la presencia de la violencia de parte de quien está cometiendo el delito. Entonces nuestra preocupación número 1 debiera ser llamar a las víctimas a no resistirse. Falta poco para que se cumpla un mes de la muerte de su pareja Araceli Pérez y continúa repitiendo que ni ella ni él obstaculizaron a los ladrones que querían su camioneta, pero igualmente la mataron. No había motivo alguno para, no sé, repeler o pelear por el vehículo. No había ni un motivo, digamos. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta. De 2014 a 2015 la entrega voluntaria de armas registradas a nivel nacional subió un 214%. Las campañas han sido efectivas y la justificación para ponerlas en práctica es muy explícita. ¿Qué capacidad tengo yo o tú o cualquiera de pensar con la suficiente frialdad, de tomar el arma, empuñarla, suponiendo que esté cargada y que la sé usar, apuntarla contra la persona y dispararla? En suma, ¿qué posibilidad tengo de que esa arma en mis manos termine jugando a mi favor? Súper baja. Esa arma va a ser sustraída y va a ingresar al uso de la comisión de delito. ¿De dónde sacaron las armas quienes mataron a Araceli Pérez? Es una pregunta para la que probablemente este vivo nunca tendrá una respuesta. Aún no hay detenidos en su caso, ni nadie a quien preguntarle por qué, pero dice que hay tiempo. Yo no creo que un trabajo bien hecho se haga en 1 o 2 días, porque si se han demorado es porque están buscando que no sea una puerta giratoria. Gabriel San Martín, el ex armero de la PDI, está detenido en la cárcel de alta seguridad de Santiago, junto a quienes, según la Fiscalía, lideraban esta red de venta de armas y municiones a delincuentes. El investigador pidió ampliar la detención, argumentó que tiene la convicción de que habrá nuevos detenidos y se conocerá más sobre el mercado negro de venta, arriendo e incluso trueque de armas de fuego. ¿Usted ha abandonado alguna vez a un perro? Bueno, 1.700.000 chilenos sí lo ha hecho.
Ellos están en las calles, plazas y ciudades de todo Chile, es evidente, se ven por todos lados. Los perros callejeros son parte de nuestro paisaje. Hoy, en su Día Internacional, las cifras indican que cada año aumentan en el país. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa aquí con los perritos? Aperrando. ¿Aperrando? ¿Sí? Rosita hace más de 20 años que cuida y recoge perritos en el parque forestal. Yo tengo 4, en refugio pagado 16 y alimentando en la calle 50 y algo. Choli, venga mamito, venga. Le tiene miedo a los hombres, mucho, que la habían tirado de una camioneta en marcha. Cargando sus bolsas, recorre el parque junto a un grupo de amigos que tratan de dar cobijo a estos animales abandonados. Perros que deambulan por las calles y plazas. Topacio era utilizada para las peleas. Quedó ciega. Sandra la encontró en la calle y la llevó a casa. Creo que peleó tanto en su vida, la maltrataron tanto que ella ya no quiere ser más agresiva en la vida, ella quiere amor. Ella quiere nada más que le entreguen amor y cariño. Es la perra más tierna que hay. Son parte de Busca un Hogar, organización que en conjunto con buscadoc.cl tratan de cambiar esta realidad. Instalamos 1.500 casas bien particulares. Cada vez que un perro entra en ella, el dispositivo se activa y le saca una foto, que es enviada con un tuit a la cuenta del Senado. Ley 23.380 sobre tenencia responsable de mascotas que duerme en el Congreso desde 2009. Vemos perros de la vía pública, pero nadie se pregunta cuál es su origen, y no solamente cuál es su origen, si ese animal tiene un dueño. Por lo tanto, no podemos pasarle parte a un perro porque está en la calle, y tampoco podemos culparlo matándolo. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar a las personas que hacen que esto se genere. Cifras alarmantes. En Chile hay cerca de 1.700.000 perros callejeros. Solo en la región metropolitana existe una población canina de 2 millones, de los cuales 500.000 no tienen dueño. Aumento de los perros callejeros que crece anualmente un 2,2%. Y eso genera un tremendo problema de salud pública, de limpieza en la ciudad y también de seguridad para las personas. El drama del perro callejero en Santiago es que habla pésimo de los santiaguinos. Cada perro abandonado es producto de un humano que lo desechó. Don Manuel tiene un kiosco en la calle Bandera y hace 30 años que alimenta a quienes llegan. ¿Sí? Este perrito Gaspar, que sea, pues este perrito viene de allá de los héroes. Años que tiene este perrito en la calle ya. Para él es un acto de amor, para los extranjeros un hecho que les llama la atención. Sí, la verdad es que en mi ciudad no suele haber perros callejeros, no suele haberlo. Mi ciudad es Lisboa, en Portugal. Una ciudad más chiquitita que Santiago. En Santiago, más perros. Este es el bombón, la perlita y la PDI. Juan hace 13 años que vive en la calle. Las penas de amor y el abandono lo empujaron hasta la indigencia. Para él, sus 4 perros son la familia y el cariño que los humanos le negaron. Duerme conmigo, al ladito mío, me ayudan. ¿Y son fieles o no? Estos son más fieles que nadie, pobrecito niño. Estos no son porfiados. ¿Son mejor que los de raza o no? Mejor, pues. No, vete, papá. Vete. Si maltrata a un perro es maltratador de humanos también. Chiquitita ya harto sufrió en la vida ya. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su padre. Tenencia responsable, cariño y lealtad, todos conceptos que se acuñan en el Día Internacional del Perro Callejero. Ese que, como dice la canción de Alberto Cortés, es libre como el viento de la calle y fiel a su destino, y que sin tener horario para hacer la siesta, otorga la ternura que a los seres humanos nos hace falta cada día más. Que nos hace falta cada día más. Y en la comuna de Calle Larga, en la región de Valparaíso, este miércoles la presidenta Michelle Bachelet encabezó la celebración del Día del Campesino. La fecha, que busca reconocer el rol de la mujer y el hombre en el mundo rural, fue celebrada en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Calle Larga. Allí participaron agricultores, artesanos y apicultores, además de productores locales beneficiados por los programas de INDAP. En la ceremonia, la mandataria destacó la agricultura familiar campesina como un pilar del desarrollo de nuestro país.
Se estima que en Chile hay 270.000 pequeñas empresas agrícolas, las que generan el 90% de la producción del campo. La celebración del Día del Campesino está marcada además este 2016 por la conmemoración de los 50 años de la reforma agraria. Y en un 244% aumentaron en solo un año las visas para inmigrantes haitianos en nuestro país, mientras que las residencias permanentes pasaron de 5 a 1.183 en solo una década. Además de la pobreza, el terremoto que azotó a la isla en el año 2010 gatilló una diáspora insospechada. Pero, ¿cómo viven en Chile los haitianos? Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Se querrá tanto al amigo en Chile cuando viene de afuera? Los países de la OCDE en promedio tienen un 13% de migración, Chile no llega al 3%. Sin embargo, en los últimos años, las comunidades que más han crecido y en forma sorprendente, los haitianos, los dominicanos y los venezolanos. Perú, Chile, Argentina, Haití, Uruguay, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Estados Unidos, Brasil. Nuestro protagonista es un haitiano que va a cumplir una década en Chile. Ya tiene nuestra ciudadanía, está pagando una casa propia a un hijo chileno y probablemente luego la nacionalidad. ¿La casa es propia o arriendas? Mi propia casa, gracias a Dios. ¿Propia? Claro. Es de los pocos haitianos que tiene casa propia, yo creo. Yo creo también, pero bueno, yo creo que también hay otros que tienen, pero gracias a Dios yo tengo la mía y espero que otros también puedan tener su casa. Estamos hablando de países que tienen un ingreso interno inferior al 40% de lo que significa Chile, por lo tanto la comparación entre el dinero que pueden obtener por la misma función, si es que encuentran trabajo en su lugar de origen versus lo que da acá, da obviamente un diferencial que justifica por mucho el venir a buscar suerte en un país como Chile. La verdad es que los haitianos se han destacado desarrollando funciones que los chilenos y otras comunidades ya no estaban haciendo. Ahora bien, la migración es un fenómeno que no puede ser infinito y obviamente la economía en algún momento va a llegar a un límite respecto a la cantidad de extranjeros de cualquier nacionalidad que están en condiciones de poder soportar. Cada día que paso, baby, me muero por saber de ti. Las leyes que restringen, dificultan o impiden los flujos migratorios nunca resultaron, ni aquí ni en ninguna parte. En esta bencinera de Alberto Llona en Maipú trabajan 50 bomberos, de los cuales 35 son haitianos. Una colonia que pasó en una década a tener de una residencia permanente el 2006 a 1.183 el año pasado. O sea, unas veces, unas pocas veces. ¿Qué te dijeron? ¿Quieres que te lo diga? Por favor. Negro culiao. Yo conozco otros países que de hecho que son casi de la misma raza que yo y discriminan a los de su propia raza. Para el Departamento de Extranjería hay un hecho que marca el punto de inflexión en la migración haitiana a nuestro país. El terremoto que sufrieron semanas antes que el nuestro en el 2010 y que provocó más de 200.000 muertes. Que no solamente acabó con mucha gente, sino que además echó abajo buena parte de la capacidad productiva que tenía el país. Existía una pequeña comunidad haitiana, principalmente motivada, según lo que se dice, por la existencia de los cascos azules chilenos en Haití, que cuando viene el terremoto le plantean a sus conocidos de Haití la posibilidad de venir a probar suerte a un país como Chile, y es así como a partir del año 2010 nosotros empezamos a observar un crecimiento muy importante, sostenido y hoy día bastante relevante de haitianos que han empezado a llegar a Chile. En Chile habrían unos 17.000 haitianos en la actualidad. El crecimiento a nivel de visas es igualmente inaudito. De 3.644 tramitadas el año 2014, pasamos a 8.888 el año pasado, un crecimiento de 244%. O sea, la verdad que sí, no lo esperaba. No esperaba tantos haitianos, pero bueno, uno se siente en casa, así está bien, que la compatriota por todos lados. Yo me enfocaba en lo de trabajo, de estabilidad. O sea, yo no sabía mucho de Chile, de verdad. Los extranjeros tienen acceso a la salud sin que incida su condición migratoria. Se regularizan también todos los niños por el hecho de estar en un colegio. Tienen desde su ingreso al sistema educacional 3 meses para sacar la visa. Sus directores de escuela pueden tramitarlas por ellos. Pero yo antes no,
O sea, no lo pensaba, no pensaba tener la nacionalidad chilena. No. O sea, la verdad no quería cambiar mi nacionalidad. Pero de verdad, cuando uno vive en un país que o sea, te da mucha oportunidad, entonces, ¿por qué no? Si yo llevo 10 años, ¿por qué no puedo llevar 20, 30? En Chile, discrepancias han impedido una ley migratoria. Dicen que la pugna es entre Cancillería y el Ministerio del Interior. La ley que existe data del 75, cuando solo el 0,3% en Chile era migrante. Una institucionalidad que incluye incluso la facultad para expulsar extranjeros por sus opiniones políticas, para que usted se haga una idea de lo arcaica que es la legislación en esta materia. Internacional. Fueron amigos por años, pero recientemente esa cercanía se había enfriado. El presidente argentino, Mauricio Macri, se molestó con el animador Marcelo Tinelli por el tono de una imitación del mandatario en su programa televisivo y se vieron envueltos en un enfrentamiento mediático que hoy llegó a su fin. Después de las tensiones, ambos se reunieron en privado en la residencia de Olivos y sellaron las paces. Si tienen extremado calor, argentinos, es muy simple. Vean una boleta de gas, vean donde dice total, y ahí se van a terminar de calentar. Fue la parodia que encendió la polémica entre el presidente de la República y el animador más popular de la televisión argentina. Hace 30 años que Mauricio Macri y Marcelo Tinelli se consideran amigos, pero en los últimos meses la relación se tensionó. Un quiebre que comenzó cuando Macri llegó a la Casa Rosada y Tinelli vio frustrado su intento por presidir la Asociación de Fútbol Argentino. Pero fueron estas imitaciones en el segmento Gran Cuñado del programa Showmatch las que despertaron la molestia del mandatario en medio de las críticas que ha recibido por el alza en los precios del gas y la electricidad. Teneme que decir. Estoy cagado de calor. No. Tremendo. Que está con calor. Mucho calor, pero no debe ser la losa radiante, deben ser las luces acá. Cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Así que este es el cuadro que no tienen que estar. Así no se puede estar en la Argentina. ¡Paremos! En entrevista al diario La Nación, Macri afirmó que Tinelli lo satiriza de mala manera ante 3 millones de personas en televisión. El animador acusó al gobierno de orquestar una campaña en su contra en redes sociales, donde lo tratan de mercenario de los gobiernos kirchneristas, y respondió por Twitter. Un enfrentamiento que duró hasta este miércoles. Ambos le bajaron el tono a la controversia con un encuentro en la residencia presidencial de Olivos. No dieron declaraciones, pero hicieron las paces, jugando a intercambiar sus rostros con el filtro de la aplicación Snapchat. Estamos muy bien ahí. Sí, alguien se va a dar cuenta, somos nosotros. ¿Verdad que no sé? Pero antes de toda esta polémica, Macri se mostraba a gusto con las parodias e incluso participó de una de ellas. Ningún político se ha salvado de aparecer en Gran Cuñado. Todos los últimos expresidentes fueron caracterizados y no es la primera vez que enfrenta críticas. El expresidente Fernando de la Rúa culpó en su momento a Tinelli de ser el responsable de la caída de su gobierno. A pesar de los últimos cuestionamientos, desde el programa aseguran que las sátiras políticas van a continuar. Y ponga atención a lo siguiente, es una buena noticia. Fíjese que los chilenos hemos crecido en promedio 11 centímetros durante el último siglo. Según un estudio de la revista científica eLife, los hombres chilenos aumentaron su estatura de 1,60 m a 1,71 m, lejos aún de los holandeses que miden en promedio 1,82 m. Las mujeres chilenas también crecieron, pasaron de medir 1,47 m a 1,59 m, quedando a 10 centímetros de las mujeres de Letonia, que sobrepasan el 1,69 m. Pero sobre las guatemaltecas, que tienen un promedio de estatura que no sobrepasa el 1,5 m. ¿Cómo se explica este aumento en la estatura? Lo vemos en la siguiente nota. Se sienten bajos y quieren ser más altos todavía. Es la opción oculta para muchos. Lo llaman el talón para crecer. Este alzador se pone secretamente dentro del zapato y modifica su estatura, la que, por cierto, una gran mayoría reniega. 1 centímetro hasta 4,5 centímetros. Esta vale 4.900 pesos y dura aproximadamente un año porque es una especial que no baja.
El tamaño físico sí es un tema y la respuesta a la pregunta si le gustaría ser más grande es una sola. Claro que sí, por supuesto, podría haber sido. Me encantaría ser más alta. Pero llegaron buenas noticias desde Londres. Un estudio publicado por la revista científica ILIF aseguró que en total los chilenos aumentaron 11 centímetros. La relación inmediata es con las políticas de salud de hace 100 años atrás, donde se comenzó a entregar la leche. Demuestran que los sistemas de salud han sido capaces de llegar a la gente de todo Chile, a la gente pobre, y que han podido hacer que los niños en el útero se desarrollen bien. Estamos dentro de los países de Latinoamérica que más hemos crecido, por sobre Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, y solo a 3 centímetros de los uruguayos y argentinos. Son buenos centímetros, ¿ah? Son 13 centímetros más o menos. Nuestro archivo de TVN es testigo que los chilenos nacidos entre 1886 y 1996 han incrementado su porte sustancialmente. Fíjese la diferencia de este padre e hijo. Me pegué el estirón, que tengo que haber tenido, no sé, 12, 13 años, y lo mejor era que podía ocupar la ropa de él. Y como él era deportista, tenía las mejores poleras, los mejores polerones, entonces el primero que se levantaba era el que mejor se vestía. En el fondo uno puede comparar desde que Chile pasó de la desnutrición a una nutrición normal y ahora estamos enfrentando la epidemia de la obesidad, pero que ha habido un aumento progresivo en el crecimiento y en la talla final de los niños. Los hombres aumentaron en promedio de 1,60 m a 1,71 m y las mujeres de 1,47 m a 1,59 m. Y se ha notado, Pedro cumplió como zapatero más de media década y ha vivido la transformación del calzado. Está más 33, 34, 35. ¿Esa era la talla? Claro, pero adulta. Ahora los niños están calzando eso. Para las damas, 40, 41, llegábamos hasta 39 nomás. Era escasa las personas que calzaban 41, 42. ¿Cuánto mides tú? 1,58. Aunque está dentro del promedio nacional, no se conforma y busca cómo solucionarlo. Algo que cambiaría de mí sería la estatura. ¿Y qué se hace para ser más alta? No, se compra lo opcional, po. Zapatos con tacos. Siempre quiere ser más alto. ¿Cómo se nota? Mira, por ejemplo, este modelo tiene 8 centímetros de alto y lo piden incluso un poquito más. Se dice que el ser más alto va a permitir lograr un mejor nivel social, un mejor puesto de trabajo, pero la verdad es que los estudios serios que han tratado esto no han encontrado un 100% en esto que se habla como un mito generalizado. Doctora, nosotros somos de generaciones distintas. Usted es más pequeña que yo. Sí. Claro, pero acá, con ella, somos de la misma generación. De hecho, tenemos la misma edad, 30 años cada uno. Claro. Pero somos de distintos portes. Claro. ¿Cuántos? 1,65. Y yo 1,80. Ah, claro. ¿Cuánto es eso de diferencia? Esos centímetros no son ambientales, no son nutricionales. Porque yo supongo que ella tuvo la misma experiencia de vida que tú, nació en el mismo momento, con la misma cultura, con la misma alimentación, la misma agua potable. Pero entonces están los genes, que entonces la variabilidad entre los individuos la explican los genes. De 1,75 m, ya no el promedio, yo creo que ya no es el 1,60 m, el 1,65 m. Y los lolos son más corpulentos. Antiguamente nosotros comenzamos como alto uso en la talla 44, hoy en día viene siendo la talla 48. Hace años que suena fuerte el estirón que la población está sufriendo. Hoy continúa aumentando y la ropa es un buen indicador. Se nota que hay un crecimiento en cuanto a tamaño de las personas en general, sí. Sí, se nota la compra de la gente que viene a pedirle siempre tallas como más largas de pierna. En Europa ya están acostumbrados a esta historia, estilizados y piernas largas por doquier. Las mujeres más altas del mundo las encabezan las de Letonia con 1,70 m y las siguen las holandesas. Los hombres también son de Holanda, los igualan en Bélgica y Estonia. Ellos tienen los primeros puestos de la lista. Pero ojo que hay gente de 2 países que pararon de estirarse. En Estados Unidos ha llegado mucha inmigración latina. Esto hace que se estanque su crecimiento, porque llega gente con baja talla. Los japoneses tienen mis mismos problemas genéticos, que los japoneses nunca van a ser tan grandes, porque ellos tienen una estructura genética que les da esa talla. Entonces ellos crecieron mucho, 50 años antes que nosotros,
pero ya llegaron a su tope. 55 centímetros versus 2,5 metros llama la atención. También lo hizo Nicolais, que es dueño de 2,40 metros. Una anécdota para este ucraniano que usa su porte mientras en Chile... ¿Cuánto mides tú? 1,93. Me dicen siempre, ¿cómo está el clima arriba? Es la típica que dicen a los adultos. Ay, 1,50 m. ¿Y usted no la molestaba por ser más chiquitita? ¿Le decían algo? No, es que parece que me he ido achicando ahora. Cada uno en su mundo. Paralelamente las proyecciones avanzan. El chileno seguirá alargándose. ¿Cuánto? No se sabe. Al final, cada uno se adecúa a su medida. Si lo hizo Napoleón con 1,5 m, ¿por qué usted no? ...24 Horas Deportes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buen tema el de la altura, buen tema. Pero la mayoría de la gente se pone un par de centímetros de más. Además, siento que está sobrevalorado ser alto. Uno es más chiquitito, más cómodo, va sentado siempre con más espacio, más facilidad para encontrar ropa, zapatos. Sobrevalorado ser tan alto. Pero hay, por ejemplo, clubes que quieren hacer crecer su plantel, hacer crecer su historia. Colo-Colo, cambiando de tema, presentó su 5º refuerzo para este semestre, el primero desde que Pablo Guedes, el entrenador. Marco Volado se lo peleó la U a Colo-Colo, finalmente fichó por el Cacique a 5 años de contrato y explicó por qué eligió a Colo-Colo como club para seguir su carrera después de su paso por Deportes Antofagasta. Pablo Guede no para de sonreír en el Monumental. Está feliz con la respuesta de los jugadores, con la recepción de la hinchada y con la conformación del plantel. La dirigencia le está cumpliendo con los refuerzos. Buenos días a todos. Este miércoles fue presentado el ex delantero de Antofagasta, Marcos Volados. Era una de las prioridades del técnico. Pudo resolver su problema de inscripción en la NFP y Colo-Colo pagó $500.000 por el 60% de su pase. Firmó por 5 años. Tenía muchas ganas de jugar acá en Colo-Colo y gracias a Dios se me dio. Y de hace rato que venía ya que quería jugar y ahora estoy acá y hay que darle con todo, ¿no? Y nada, el objetivo es salir campeón acá en Colo-Colo. Fue sondeado por la U, pero prefirió al Cacique. Las razones. Colo-Colo siempre estaba ahí, siempre salía campeón, siempre. Y eso es lo que siempre me llamó la atención y ahora estoy acá y por eso siempre le dije a todos que quería jugar acá. Volado se convirtió en el 5º refuerzo para el semestre, pero la conformación del plantel continúa. El lateral derecho proveniente de Palestino, Felipe Campos, pasó los exámenes médicos y será presentado este jueves. El volante de Unión, Pablo Galdames, sigue siendo opción, pero su llegada no es tan simple. Los rojos quieren vender el 100% de su carta y en Pedrero apuestan por conseguir un porcentaje menor y menos plata. La posible venta de Esteban Pavés a Europa podría intensificar los esfuerzos. Otro que está cerca es el lateral de San Lorenzo, Paulo Díaz. Nos interesa mucho, Paulo lo conoce particularmente, es un jugador muy dúctil que puede cumplir varias funciones en el club. Incluso si se hace necesario, hasta podría considerar viajar por el día a cerrar este tema ya. Una última respecto al plantel es la posible partida del preparador de arqueros Julio Rodríguez. José Luis Sierra lo llamó para llevárselo a Arabia Saudita, sin embargo, Moza ya le manifestó que el club quiere retenerlo. En paralelo, el grupo continúa con los entrenamientos para el debut en el torneo ante Unión Española el domingo a las 15:30 horas en el Monumental. Guede ya tiene un esquema en la cabeza y en el estreno presentaría como principales novedades a Valver Huerta en la zaga, que deja en el banco a Saldivia, y el ingreso de Baeza como volante adelantado. Los primeros ensayos tácticos del argentino en la banca de Colo-Colo, con los que pretende iniciar la pelea por un nuevo título. Bueno, y sorprendió a muchos David Pizarro con la renuncia este martes a Santiago Wanderers. ¿Qué cosa le habrán prometido a a David Pizarro cuando fueron a buscarlo a Italia, ¿no? Respecto a condiciones de entrenamiento, respecto a lo que iba a ganar, respecto a lo que era el club, respecto a lo que era el fútbol chileno. No le cumplieron en nada. ¿Cómo lo embaucaron a David Pizarro? Problemas familiares, además, sumado a la última crisis que tiene que ver con el paro de futbolistas y el nulo apoyo del club, lo llevaron a la renuncia. Siempre ha sido consecuente al respecto. Para algunos, eso sí, es una traición, es una
es darle la espalda al club lo que ha hecho David Pizarro. ¿Qué piensan los porteños? ¿Qué piensa la familia del jugador, la madre? Vemos a continuación la nota. Lo que me motivó a dejar Wanderers fue una seguidilla de decisiones de la sociedad anónima, partiendo por el caso del despido de Jorge Ormeño, los problemas que tuvo Gabriel Castellón para renovar su contrato y el último golpe que me dieron fue dejarme solo por el tema de citación al Tribunal de Disciplina. Esta es la explicación de Pizarro, un golpe duro para Wanderers que ve partir a su referente. Hace casi un año David retornaba al puerto para cumplir una promesa, jugar en el equipo que lo formó, que le regaló el comienzo de una carrera que ha sido exitosa. El fantasista quería disfrutar de su ciudad, de los cerros de Valparaíso y entregarle a los hinchas porteños los últimos años de su fútbol. Sin pena ni gloria pasó por Santiago Wanderers. Yo creo que se esperaba mucho de él porque venía de un fútbol competitivo, pero lamentablemente llegó al fútbol nacional y otro nivel y... Bueno, todos sabemos cómo se maneja aquí el sistema de fútbol. Lamentable, claro, se ve más mal. Teníamos más ilusiones. Pero la elección le puede con mucho, pero claro, para un referente como él duele. Una pena grande que David se vaya. Más que nada, gente como el presidente de Wanderers están matando al fútbol chileno. Él no se siente cómodo en Wanderers. Pizarro apenas jugó 11 partidos, 9 por torneo nacional y 2 por Copa Chile. De los 11, solo 4 jugó los 90 minutos y no hizo goles. El volante llegó a Wanderers como agente libre y su sueldo era de casi 16 millones de pesos por 11 meses. Su madre lo defiende. Dejó muchas cosas por esta institución a la cual él ama. Que el hincha no tenga duda de ello. Como dijeron ayer que se vino a robar la plata, que averigüen bien cuánto ganaba David aquí. Es frustración, pienso yo, porque es cuando tú quieres dar algo y no lo puedes, tus fuerzas no te las permiten. La herramienta que son sus piernas no le permitieron. Pizarro tomó la decisión de renunciar, de irse del club de sus amores cansado de algunas decisiones del directorio Caturro. Las lesiones le impidieron jugar a un alto nivel y los partidos que él hubiese querido. Los referentes de la institución hay que respetarlos. Y si está la posibilidad de que aquellos se les proteja, se les cuide, hay que hacerlo. Él tomó una decisión y hay que respetarla, ¿no? Yo no me lo esperaba, pero me topé con la noticia ayer y hay que tomarla de la mejor manera. Esto sigue y tenemos que jugarnos. Es el último adiós del último gran ídolo Caturro que deja el club a 4 días de su debut en el torneo y que no estuvo ni cerca de llegar al nivel que se esperaba de él. Su futuro aparentemente volverá al fútbol italiano. Bueno, lo que era un secreto a voces se confirmó ayer. Jorge Sampaoli está oficialmente en la lista de candidatos para dirigir la selección argentina, aunque de una manera especial, como trabajo part-time, de medio tiempo, compartido con sus labores oficiales del Sevilla. Raro, ¿ah? El Sevilla es el actual campeón de la Europa League. No están dispuestos a compartir su entrenador. Este es un problema para él, que firmó recién a comienzos de mes en el club andaluz y los dirigentes no tienen pero ni la más mínima intención de autorizarlo a tomar la selección. Este miércoles habló el representante y abogado de Jorge Sampaoli, Fernando Paredes. Escuchemos, porque es como volver en el tiempo, ¿eh? Las razones, la forma de interpretar cómo se siente Jorge Sampaoli en Sevilla, a propósito de cómo salió de Chile. Sevilla quiere retenerlo. La realidad es esa, pero yo, para más que nada, para dejar claro, Jorge es un súper profesional que tiene mucha ganas de dirigir la selección, porque creo que debe ser el sueño de todo gran técnico, dirigir la selección de su país, que tiene su clara intención de dirigir la selección siempre y cuando no tenga consecuencias legales. Vamos a ver amistosos. Esto acaba de terminar en el estadio de la Universidad de Ohio, donde hay tantos estudios. Estudios siempre. Dormir más en la tarde hace mejor para la juventud que se encargan de esos estudios y de fútbol. Acá el 1-0 para el Paris Saint-Germain. Y Cone, después Meunier en el error en la salida del Real Madrid para el 2-0 a los 35 minutos del primer tiempo. El mismo Meunier va a anotar el 3-0, 39 del primer tiempo, era goleada. Nada puede hacer ahí, o tiene algún error Kikos Casilla. Y después la mano de Aurier y Marcelo de penal le da
el descuento, el gol del honor al Real Madrid, que está sin sus principales figuras, todavía descansando de las distintas competiciones internacionales. A propósito de internacional, el Inter, sin Gary Medel, que no fue citado, a Estudiantes de La Plata le ganaba 1-0 con el gol del japonés Yuto Nagatomo. Pase del argentino Roberto Palacio. Ahí está. El empate para Estudiantes, Leandro de Sábato. El equipo donde iría Jason Vargas, Estudiantes de La Plata. Se retiró del fútbol y de él poco se supo hasta hoy. En el regreso, es su regreso, el de Pistola Flores, que volvió a la actividad con polémica. Inició una escuela para niños y usó como logo una pistola como su apodo. La imagen ha provocado diversas, reacciones. Para que sigan hablando, ahí está la pistola. Chao, uno menos. Camilo, pum, dos menos. En la cámara, a los que hablan de mí. Chao. Disparó directamente contra quienes criticaron su iniciativa. El exjugador de Santiago Wanderers aseguró su intención jamás fue incitar a la violencia. El ex seleccionado nacional Cristian Pistola Flores abrió una escuela de fútbol juvenil y adivine cuál es el logo. Me criticaron cuando puse la pistola en el logo, pero el que es inteligente va a ver que hace la función de la letra F de Flores. La gente complica todos los temas. Entonces ya es verdad que aquí en Valparaíso, si no he recibido ayuda de nadie, que no me critiquen más. Para algunos un inocente apodo, para otros una imagen que incita a la violencia. Iconográfico de un arma de fuego que de inmediato generó polémica. Es un apodo de él, pero no que le pongan una pistola en el logo, no puede ser. Da la impresión de que es como algo violento. Yo que no fue lo más apropiado, porque el arma significa otro tipo de cosas y no de fútbol. No hay ningún problema porque toda la vida le han dicho así a él. Pero fiel a su estilo pistolero, la verdad es que al otrora jugador poco o nada le importan las críticas. Vistió la roja y terminó su carrera en el fútbol mexicano. Ahora quiso imponer moda, al igual que los clubes del viejo continente. El logo del Arsenal trae algo que es mucho más grande que una pistola. ¿Qué trae? Trae un cañón. Entonces, si ellos que están más adelantados que nosotros no han criticado eso y no lo han hecho borrar, ¿por qué me critican a mí que estoy haciendo una labor que por un logo me están haciendo un daño a mi escuela? La pistola en sí representa a la persona, eso es más que claro. Por ejemplo, Murci Roja es conocido por el nombre Murci, pero si se le diera otro nombre o su verdadero nombre no lo conocería nadie. En este caso a Cristian lo conocen por Pistola Flores. Lo toma con relajo porque cuenta con el apoyo de los padres de sus cerca de 150 pupilos a quien él mismo entrena. A mí no me gusta porque son cosas violentas y las cosas violentas generan violencia. Para nosotros por lo menos no es tema, o sea, aquí a ellos no se les está inculcando nada de violencia, sino que es deporte sano. Los niños vienen a aprender y a pasarlos bien, pues, sanamente. Así que para mí no encuentro nada de violencia. Pese a la polémica, asegura el logo no se cambia y al que no le gusta dice, la puerta es ancha. Duermo tranquilo, hago las cosas bien, no obro mal, no pienso mal y me preocupo de cada niño, de todos los detalles. ¿Y al que no le gusta? Ahí está la puerta, mide 2 metros de ancho y 3 de alto. Así agotó los cartuchos para taparle la boca a quienes tanto lo criticaron. Su polémica pistola brillará en un torneo en el extranjero a fines de este año. Camiseta que busca igualar a la del Arsenal con su cañón y convertirse en la cuna de los futuros artilleros del fútbol nacional. Ya se está frotando las manos usted, fanático del deporte. No mire lo poco que queda. No, para acá. 8 días, 20 horas, 50 minutos para los Juegos Olímpicos que en TVN van a empezar a transmitirse el 4 con el partido Brasil-Sudáfrica. De ahí no paramos hasta el 21. 200 horas de transmisión. Va a ser espectacular la cobertura, único canal de la televisión abierta. Y vamos a tener, por supuesto, cobertura especial para los chilenos. En febrero, el personaje que les voy a contar corrió su primer maratón e inmediatamente clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en esta prueba de los 42 kilómetros y 250 metros. Es la historia de Víctor Aravena, un especialista en la distancia de 5.000 metros, donde ha conseguido sus mayores logros, incluyendo un emotivo oro en los Odesur 2014. Así se prepara rumbo a Río. Y
En cuarto lugar, Víctor Aravena de Chile. Y este es el momento en que Víctor empieza a picar. Víctor Aravena inicia su ataque final. Ya mirando para el lado, Da Silva sabe que no tiene cómo darle alcance. ¿Cómo mejoran los chilenos cuando hay chilenos en las tribunas? La verdad es que esto ha sido una maravilla. Víctor Aravena entonces nos daba el segundo oro en los 5.000 metros. Viene llegando el ganador de los 21 kilómetros. Acaba de arribar el ganador de los 21 kilómetros. Es el Chico Aravena. Es el Chico Aravena que llega en el primer lugar. ¿Pensabas ganar este 21K? Bueno, venía a la pelea, a dar lo mejor de mí. Bueno, resultó con los entrenamientos que he hecho en Concepción. A minutos de su natal Coronel, donde Víctor Aravena dio sus primeros pasos en el atletismo, los mismos que el 2012 lo llevaron a ganar los 21 kilómetros del Maratón de Santiago. 4 años después, y en Temuco, selló sus pasajes a Río 2016. Gracias a Dios salió acá en Chile, con mi familia, en Temuco. Feliz por haber hecho la marca para los Juegos y esperar a mis otros compañeros que compitan para ya quedar tranquilos y ver si estamos clasificados. Pudimos dar el golpe ahí y nos quedamos con una clasificación a los Juegos. Clasificación que tiene un doble mérito porque ese fue el primer maratón de su vida. Claro, su especialidad son los 5.000 metros, categoría que le permitió vivir una de sus jornadas más emotivas cuando ganó la medalla de oro en los Odesur 2014. Y no llega ni cansado, sigue corriendo, no se tira al suelo, él podría haber seguido corriendo 200 metros más. Como que las lágrimas se me querían salir los últimos 5 metros. Siempre cuando me emociono, vemos la carrera en familia, me emociono. Un agradecimiento a la gente que jamás había visto esto en mi país. Y el primer momento que puse el pie en la pista, dije, wow. Darle la única medalla de oro a mi país en pista fue algo enorme. 11, el chileno Víctor Aravena. En los Panamericanos de Toronto también fue protagonista de una carrera infartante. Se mantuvo siempre en puestos secundarios hasta los últimos metros de la carrera. No pensé mucho en cómo descifrar la carrera, solo corrí. No pensé en nada, solo corrí. Estados Unidos, primero México en línea con Estados Unidos. Avanza Aravena, se ubica en el tercer puesto. Chile va por el bronce. Bronce para Chile. Gran actuación de Aravena. Una medalla de bronce conseguida en el último suspiro de la prueba. Un increíble impulso anímico justo hace un año para el desafío olímpico en Río de Janeiro. Estoy cumpliendo un sueño que tenía hace 15 años, desde cuando me inicié ya, digamos, un poco más profesionalmente en este deporte y lo veo hoy en día un sueño hecho realidad. Víctor Aravena ya ultima detalles para el maratón que se convertirá en los segundos 42 kilómetros que correrá en su vida. Toda una aventura, un reto olímpico para el nacido en Coronel. El japonés Uchimura y la estadounidense Biles son las grandes estrellas que aterrizarán en Río. Esto en la gimnasia. Es una disciplina que dominan los estadounidenses, rusos y asiáticos y donde Tomás González buscará su primera medalla en una cita olímpica. Elegancia, talento y precisión, la gimnasia se roba los aplausos y la atención en cada Juego Olímpico. Y Río 2016 no será la excepción, con Estados Unidos, China y Rusia como los países que pelearán el podio. El hombre que rompe la hegemonía es el japonés Kohei Uchimura, el gimnasta asiático que llega a Río con un récord imponente, 5 veces medallista olímpico y oro en 6 mundiales consecutivos en pruebas individuales. Si tengo que definirlo con una palabra, a lo mejor sería como rozando o 2 palabras, rozando la perfección. Y yo creo que la fortaleza de Uchimura o de Japón es la base. Cómo trabajan ellos la gimnasia desde la base con la limpieza. Disciplinado y exigente, Uchimura, quien en New York Times llamó la perfección japonesa y que consiguió oro en All Around en Londres, tendrá competencia dura en gimnasia artística. Otro japonés, Kenzo Chirai, es candidato al oro en varias pruebas, entre ellas su especialidad, el suelo.
el campeón europeo, el ucraniano Oleg Bernayev, y el holandés volador Epke Zonderland. Oro en barra fija los últimos Juegos, buscarán también la gloria en Brasil. Tomás González, la carta chilena en gimnasia, participará en la prueba de suelo y posiblemente en salto. ¿Qué opciones tiene nuestro compatriota de conseguir medalla? Tomás, según mi opinión, si hace lo que tiene que hacer bien, sin equivocarse en el fondo, debiese ser medallista. En la gimnasia femenina, la hegemonía estadounidense sigue inalterable. Simone Biles, la mejor gimnasta artística del mundo en 2015 y primera afroamericana en ganar un título mundial individual, lidera con 19 años las esperanzas del Team USA. Ha ganado todo este último año, salió campeona del mundo y es una gimnasta de un nivel de dificultad increíble. Junto a Biles aparece Gaby Douglas, quien consiguió oro en All Around en Londres con solo 17 años y ahora buscará convertirse nuevamente en la estrella de la gimnasia en los Juegos Olímpicos. Juventud de las estadounidenses que competirán contra una leyenda, la campeona mundial Oksana Chusovitina, especialista en salto, tiene 41 años y en Río participará en sus séptimos Juegos, donde buscará conseguir su tercera presea en citas olímpicas. Simona Castro, quien estará presente en All Around, tendrá dura competencia y sus chances de medalla son más lejanas. Ella está un poco, diríamos, más alejada porque no es especialista en aparatos. Para ella es mucho más difícil entrar a una final por aparatos. 9 días para los Juegos Olímpicos en los que la gimnasia tiene un lugar reservado para la emoción y los aplausos. Viendo estas bestias de la gimnasia, uno le encuentra aún más mérito a Tomás González, a su familia, a quienes lo han apoyado. ¿Cómo cuesta ser deportista en este país? Salvo en el fútbol. El resto es siempre mérito de ellos. Por el lado diametralmente opuesto de la historia, respecto a nuestro país, está Rusia. País histórico en Juegos Olímpicos que sigue con mucho pesar por la no participación en el atletismo en Río 2016. En esta jornada salió a hablar Vladimir Putin y además de Yelena Isinbayeva, que cuando quiso dar su versión no pudo contener las lágrimas. Un golpe durísimo al olimpismo ruso, del cual aún no se recuperan. El atletismo de Rusia fuera de Río 2016 y además algunos deportistas de otras disciplinas marginados por sus respectivas federaciones. Este miércoles salió a hablar el presidente. Vladimir Vladimirovich Putin. Los deportistas rusos asistieron a esta ceremonia que servía de despedida para los que se irán a Río y ahí el presidente mostró su decepción. Es evidente que la ausencia de deportistas rusos, líderes en muchas disciplinas, disminuirá notablemente el nivel de competitividad y la espectacularidad de la competición. No podemos estar de acuerdo con la infundada descalificación de nuestros atletas con historiales absolutamente limpios de dopaje. No podemos aceptar lo que es, de hecho, una abierta discriminación. Fue una ceremonia donde apareció Yelena Isinbayeva. Next time, 489. Oh! That's gotta win it, surely. Era una de las grandes atracciones de estos Juegos Olímpicos, que serían los últimos en su carrera. Por eso en la ceremonia se emocionó. En primer lugar, gracias por su apoyo. Esto es realmente muy importante. Hoy en día el atletismo se encontró en la situación más difícil. Nos prohibieron ir sin ninguna prueba, impúdicamente y groseramente. No se dio ninguna oportunidad de limpiar nuestros nombres y luchar por el derecho de participar en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, esto duele, esto es desagradable. Es el dolor de una deportista que hizo historia y que en sus memorias no podrá contar que estuvo en Río 2016. Es un golpe duro, una señal que da el mundo del deporte contra el dopaje, el que toma con Rusia, pero va a ser siempre muy difícil de luchar contra este flagelo que es. Exactamente. La técnica va avanzando.
Y hay mucho dinero detrás de ser recordman, recordwoman. Pero le dieron un golpe duro demasiada la tentación al doping coreano. Aunque dé pena no ver a Yelena. Da mucha pena no ver. Ese es el Oye, los rusos, los juegos pierden sin los rusos. Los juegos pierden sin esos atletas. Pero hay que dar el primer paso, aunque duele. Sin duda, sin duda. Bien, Manuel, gracias. Gracias, Manuel. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, Mónica. Ya volvemos. Una madre y su hija murieron asesinadas en Calama. El principal sospechoso es el padre y esposo de las víctimas, quien, según Carabineros, le habría avisado a un familiar de lo ocurrido. Esta es una de las últimas fotografías que se tomaron juntas Beini Torres, la madre, Claudia Martel, su pequeña y única hija de 3 años. Ambas peruanas llegaron a Chile recién en marzo en búsqueda de una mejor vida, pero fueron asesinadas. En esta casa de calle Pucón de Calama, la presencia policial alertó a los vecinos. Jamás imaginaron que en su interior se habían cometido 2 crímenes. Como le digo, llegaban poco arrendando acá, salían poco y nunca se escuchaban gritos, que la guagua llorara, nada. Junto al cuerpo de las 2 víctimas fatales también estaba agónico Eliud Martel, de 34 años, el padre de la niña y esposo de la mujer, cuya eventual participación en el crimen se investiga. Las mujeres claramente tienen heridas causadas por terceros. En el caso de él habría que ver si es que una herida autoinferida o también provocada por terceras personas, en cuyo caso estaríamos hablando ya de una figura más relacionada con un homicidio. Pero en tanto en cuanto no terminen dichas pericias, no nos vamos a pronunciar, digamos, de cuál sería la calificación. Al no haber testigos presenciales, la Fiscalía investiga un homicidio, pues no existe certeza de la participación de Martel en la muerte de su esposa e hija. Sin embargo, según Carabineros, el hombre se habría comunicado con una prima para advertir de las muertes. Él está en riesgo vital y no ha podido declarar. Fue intervenido por el equipo quirúrgico, tenía lesiones de la vía aérea, de la tráquea, y lesiones de vasos venosos y arteriales del cuello. En este momento está con ventilación mecánica, en estado estable, dentro de igual a un riesgo vital. Homicidio, femicidio o parricidio, figuras legales que la Fiscalía no confirmará hasta tener el informe final del ABOCAR de Carabineros, quienes hasta esta hora siguen realizando pericias en el hogar de las víctimas, una joven madre y su hija, quienes lejos de su tierra natal perdieron la vida. Menos ataques incendiarios, pero más violentos y coordinados. Son algunas de las conclusiones que dejó el denominado Barómetro del Conflicto Mapuche. El estudio comparó los actos de violencia registrados este primer semestre del 2016 con el año pasado en las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos. No lo podía creer cuando me conversaron que habían quemado la iglesia. Se intercambiaron disparos con carabineros. Pero arrancaron. Son precisamente estas arremetidas colmadas de destrucción y desconsuelo de parte de las víctimas las que han sido registradas una a una en el barómetro encargado por la multigremial de la producción y del comercio de esta zona. Se realiza desde hace varios semestres. Inicialmente consideró solo a la Araucanía, pero la ocurrencia de ataques y acciones de fuerza han extendido el análisis comparativo ahora a las regiones del Biobío y de Los Ríos. Así, según se desprende, en este primer semestre del año, las acciones de fuerza habrían disminuido a poco menos de la mitad. Eso considerando lo ocurrido durante el periodo de enero a junio de 2015. La intensidad y la gravedad de estos mismos se ha incrementado notablemente. Que a plena luz del día, por ejemplo, queman 6 camiones. Entonces ya eso no solamente es la gravedad, sino también la osadía de aquellos que están hoy día por la vía violenta. Pero este año también se han sumado nuevos actores. La violencia se ha instalado sobre los templos católicos y evangélicos en una consecución que a ojos del Ministerio Público por lo menos han demostrado eficacia y resultados en al menos uno de ellos. Y precisamente el último evento que ocurrió en la provincia de Cautín, que fue la quema de una iglesia en el sector Niágara, donde recordemos existen actualmente 4 personas en prisión preventiva por la participación que les correspondió en ese hecho, nos llevó a aplicar la ley antiterrorista, principalmente por la violencia. Son en parte las conclusiones que se entregan en este barómetro del conflicto indígena, que se realiza en busca de dar bases metodológicas y cifras consolidadas a un conflicto que sigue presente.
con esfuerzos hacia el diálogo que se inclinan hacia acercamientos con agrupaciones radicales, precisamente las que han marcado con fuego predios forestales, parcelas y fundos particulares de esta parte del país. Y en Filadelfia continúa la convención demócrata en la que ayer Hillary Clinton fue nominada y oficialmente como la primera mujer candidata de ese partido para la elección presidencial de los Estados Unidos. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, anoche apoyó su candidatura con un extenso y apasionado discurso en el que dio una visión muy personal de su relación. Es la mejor persona para hacer cambios que he conocido en toda mi vida, dijo el ex mandatario, en un discurso que los analistas señalaron como brillante. Bueno, la noche del martes contó también con la intervención pública de la actriz Meryl Streep y la presentación de la cantante Alicia Keys. A esta hora se espera la intervención del presidente de los Estados Unidos, también demócrata, Barack Obama, en que entregará su respaldo a la candidatura de la ex secretaria de Estado de su gobierno. ¿Y con quién compitió en las primarias cuando Obama llegó a la Casa Blanca? Le ganó en su carrera a Hillary Clinton. Y habló, eso sí, Tim Kaine, está hablando Tim Kaine, que es su candidato a vicepresidente, y también habló Michael Bloomberg y Joe Biden, el actual vicepresidente. Y de Subtel habilitó una página web que permite conocer las características de su smartphone dependiendo de la compañía a la que esté afiliado. Solo necesita conocer el modelo de su celular para obtener esta información. Si quiere saber más detalles, visite nuestro sitio web 24horas.cl. Nos vamos. Nos vamos, sí. Bueno, les agradecemos su atención, nos despedimos. Ya viene Moisés. Así es. Que descanse. Y luego tenemos el informante, con temas internacionales. Tienes toda la razón, miércoles. Sí, pues miércoles, el informante con temas internacionales, re interesante con lo que está pasando en el mundo. Con toda esta violencia desatada en tantos lugares que estamos viendo tan frecuentemente en las noticias. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches.